Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando a todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Muy buenas, esta es la FM Estepinac 91.9 y el día de hoy tenemos el agrado de poder estar con el vicario general de la diócesis Morón, también padre de, lo presentamos, es el padre Mariano, un gusto. Él fue el creador de Pascua Joven y hablando así un poco de todo, nos recordamos que el 19 de marzo cumple 25 años de ser sacerdote, al igual que la Pascua, que también Pascua Joven cumplió 25 años. Y mencionar y recordar a una ex alumna que influyó mucho en lo que fue el Estepi para que puedan asistir a esta fiesta, que era María Luz Gómez. Bueno, padre, ¿qué lo llevó a ser sacerdote? Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Muy lindo poder estar acá con ustedes, ver lo lindo de todo este proyecto, las ganas que le ponen, así que da mucha alegría poder estar con ustedes. Gracias. ¿Qué me llevó a ser sacerdote? La primera respuesta y más fácil sería: me llevó el deseo de ser feliz. Como toda persona, venimos a este mundo con una misión y creo que gran parte de nuestra felicidad tiene que ver con que esa misión la podamos cumplir. Y creo que a veces esa misión la vamos buscando, vamos intentando por distintos lugares. Yo tuve la alegría de tener mi encuentro personal con Jesús cuando tenía 15 años y a partir de ahí fue un camino de descubrirlo más a Él y de preguntarme, ¿por qué no la felicidad no va del lado de la mano de estar totalmente entregado a Jesús y a su misión? Así que cuando había que decidir qué estudio, qué hago, qué facultad voy a ir, me había anotado en la facultad de Derecho, pero yo sabía que había algo más que estaba pasando en mi corazón y ahí hubieron sacerdotes que me ayudaron y tomé la decisión de poder entrar al seminario. Tenía 18 años. Nuestra edad también, claro. Siendo muy jóvenes. Por otro lado te queríamos hablar acerca de quién es tu gran referente, si tenés algún modelo a seguir, una persona como referencia más que nada en la vida, en lo que haces. Sí, tengo varios. En el momento en el que me planteé ser cura, había algunos ya modelos referenciales, ¿no? En primer lugar era el sacerdote de mi colegio, yo en un colegio llamado Cristo Obrero, está en la zona de Aedo. Sí. Ahí había un padre, que era el padre Antonio Pintarich, esloveno, fue sacerdote de muchísimos años, era mucho más grande que yo, pero me acuerdo que siempre nuestro decir con mis amigos era alegrarnos de verlo al padre en el colegio. Y eso siempre desde mi infancia creo que quedó como grabado. Cuando fui creciendo y ya era un poquito más grande, no le quería contar a este cura que yo por ahí pensaba ser cura, porque me va a convencer, así que claro, ni loco se lo digo. Pero ahí la providencia hizo que pudiera encontrar a otro sacerdote. Un día que me fui a confesar a una parroquia, el padre Raúl Rossi, que fue obispo de San Martín, y él fue quien me acompañó y fue mi referente en ese momento esencialmente. Después a lo largo de la vida hay muchos referentes, ¿no? Sería muy largo de contarles, tanto sacerdotes como personas que por su fe te ayudan a encontrarte con Dios y a darle sentido a todo lo que vos haces, personas en la mejor etapa de la vida o a veces personas en el momento más difícil de su vida. Creo que una de las cosas que aprendí mucho como cura es acompañar en el dolor y aprender del dolor, no solo del personal, sino también de aquel al que estás acompañando. Y hoy en día te diría que el referente esencial de mi vida, además de Jesús, es el Papa Francisco, ¿no? Creo que el Papa Francisco es un hombre que Dios nos ha enviado para que entendamos cómo podemos construir un mundo mejor. Más allá de una iglesia mejor, un mundo más pleno, un mundo más humano, un mundo que se haga más cargo de los que sufren,
Así que para mí Francisco es lo más, digamos, ¿no? Sí, hace poco salió como entrevistas de los jóvenes hacia el Papa, perdón, y cómo se esmeraba en ver, bueno, las nuevas generaciones en poder enseñarle cosas entre sus dudas, porque nosotros quizás crecemos, hoy en día pasa que desde la lejanía, porque pasó eso que la iglesia fue como dejando de ser un rol importante en las vidas de los chicos, y vos, padre, lográs que los chicos quieran acercarse, como por ejemplo en Pascua Joven, bueno, 25 años, no son pocos, y bueno, también eso, ¿cómo es que se te da ese acercamiento? ¿Qué te lleva a querer también acercarte a los chicos? Yo creo que mucho aprendemos de cómo vivimos, ¿no? De las cosas que a nosotros nos fueron pasando en la vida. A mí lo mejor que me pudo pasar en la vida es encontrarme con Jesús en mi adolescencia. Las cosas buenas que te pasan, vos las querés compartir con los demás. Por tanto, creo que es esencial en la etapa de la adolescencia, la juventud, tener la posibilidad o darte la posibilidad de encontrarte con Dios. Por supuesto que podrá ser en cualquier etapa de la vida, en cualquier circunstancia de la vida, pero en la juventud hay cosas muy buenas. Vos estás haciendo el proyecto de tu vida, vos estás soñando muchas cosas, por ahí no está tan bueno, pero es una oportunidad. Muchas veces te sentís solo con las cosas que te pasan. Muchas veces hay heridas que no sabes cómo se van a poder sanar. Con el tiempo te das cuenta que esas heridas se sanan. Los más grandes podemos darnos cuenta de eso, pero cuando sos joven hay un montón de preguntas que aparecen como interrogantes, ¿no? Y creo que ese momento es como una tierra fértil para que la palabra de Dios entre en tu corazón y le dé sentido a tu vida. Yo estoy convencido que todos, como dice Víctor Frank, en la vida estamos buscando un sentido. Y creo que cuando vos te encontrás con Jesús, cuando vos descubrís la dimensión de la fe, es mucho más fácil encontrar el sentido de tu vida. Y es mucho más aliviado el camino, no estás tan solo. Tener fe en Jesús también es ser parte de una familia. Y esa familia es el grupo de jóvenes con el que compartís, es Pascua Joven, que es una experiencia de iglesia joven. Bueno, es la iglesia para los jóvenes, ¿no? Siendo que además la adolescencia es un momento donde, lo dice la palabra, adolecer, donde duelen muchas cosas, y quizás encontrarte con Dios y tener a alguien al lado que también te puede escuchar, es algo que es muy lindo, es como un mimo al alma cuando estás en ese proceso de saber quién sos, qué es lo que querés y hacia dónde va cada uno, ¿no? Nombrabas Pascua Joven y bueno, ¿cómo queríamos saber? Porque siempre nos da la duda, nosotros nos toca desde el lugar, bueno, un poquito más lejos, pero siempre que podemos vamos. Yo en lo personal fui y me gustaría seguir yendo. ¿De dónde surge la idea de Pascua Joven? Creo que es un poco el mismo camino de respuesta, te diría, ¿sí? ¿No? Yo cuando tengo 17 años me encuentro con un sacerdote que empezaba esta experiencia en la diócesis de San Isidro. Sí. Y esto fue un encuentro en Paraná, y yo lo vi a este cura y que estaba con un joven de ese momento, hoy tiene mi edad el otro, Carlos Bullot, después fue director del Diario de la Nación. Claro. Y me dice, estamos con un encuentro, esto está fascinante, no sabes qué bien nos fue. Bueno, yo era un pibe de 17 años, que bueno, qué bien. Claro. Y me dieron como el esquema de Pascua Joven de San Isidro en ese momento, lo cual yo lo guardé. Yo entré al seminario y en algún momento dije, en algún momento esto lo tengo que hacer, porque si dicen que está tan bueno, de alguna forma en mi iglesia de Morón, en este lugar que para mí es tan importante, con gente que yo quiero tanto, acá lo tengo que hacer. Y se dio la oportunidad en el Colegio Cristo Obrero, que yo era catequista. Sí. Yo todavía era seminarista, me faltaba un año para ordenarme de cura, y ahí luego empezamos a armar con un grupo de jóvenes. La primera Pascua Joven, que sería la 0, no la 1, claro. Fue en el Colegio Cristo Obrero y se hizo con un grupo de 70 chicos. Bueno, después me ordenó sacerdote y dije, esto estuvo muy bueno,
esto que vivimos con los chicos, porque en Pascua hay una como un sentimiento muy particular, digamos, ¿no? Hay algo que se vive que solamente si estás ahí lo sentís, lo vivís, lo experimentás. Esto lo tiene que conocer más gente. Bueno, ahí nos pusimos en contacto al principio con otro sacerdote, con el padre Ariel Conso, que después él tuvo un accidente, seguí yo solo. Monseñor Laguna apoyó desde el primer momento, el obispo desde ese momento, y bueno, dijimos a ver qué pasa. El primer equipo Pascua Joven tenía 14 chicos, yo estaba en la parroquia San Juan de Ituzaingó, y bueno, con esos 14 nos matamos para convocar, nadie sabía dónde iba, qué iba a pasar, y participaron casi 300 chicos, fue la 1, la Pascua Joven 1. Y bueno, ahí dijimos, cuando vivimos la clausura, cuando vimos lo que pasaba, cuando vimos 300 pibes rezando en el desierto, dijimos, acá hay algo más que lo bien que preparamos este encuentro, que probablemente no estaba muy bien preparado. Acá está Jesús. Es Jesús el que hace posible esto, es Jesús el que hace que tantos jóvenes quieran vivir la Pascua. Y como todas las cosas en la vida, empezó como, bueno, vamos a empezar a organizar la próxima, y después la próxima, y después la próxima, y así llegamos a 25, hoy con los curas encargados de Pascua Joven, tanto Agustín como Patricio, y bueno, Arturo también, todos pasaron por Pascua Joven como participantes, fueron servidores, fueron en algo estuvieron, o quizás como un integrante más, así que bueno, me encanta ver en Pascua Joven un proyecto de Dios, y los proyectos de Dios son enormes. Empiezan, como nos dice el Evangelio, con una semillita muy pequeña, como la de grano de mostaza, dice Jesús, pero después es el árbol más grande de todos. Y eso pasa con Pascua Joven, y si vos le das lugar en tu vida, en tu corazón, pasa en tu vida también. Cuando entra una endijita de la presencia de Dios en tu corazón, después Dios hace maravillas. Totalmente. Y además, bueno, a mí, yo cuando fue la primera, a nosotros nos los vienen contando desde cuarto año no podemos ir, pero ya era como, esto está bueno, yo quiero ir. Me acuerdo que el año pasado, que fue la primera, yo, mis amigas, no iba a ninguna, y dije, bueno, ¿qué hago? Ya fue, me voy por la experiencia para ver algo nuevo, porque no lo conocía, y me fui encantada, me encantó el lema, la música, que hay como un montón de cosas que realmente a mí me pasa, yo si no estás no lo puedes explicar cómo lo vivís. A mí me pasó mucho eso. El gran intento, perdóname, de Pascua Joven desde el primer día, y creo que se fue superando por la creatividad de los sacerdotes, de los chicos que fueron participando en cada uno de los equipos. Vos pensás que esos 14 ahora son casi 100 en el equipo, ¿no? Sí. Son una banda. Tiene que ver con presentar a Jesús de una manera joven a los jóvenes. Es decir, un Jesús que tiene que ver con tu vida y con códigos de cosas que para vos te son familiares. Por ejemplo, en la primera Pascua Joven vimos que la primera noche que venís medio pensando a qué vengo, no sé qué voy a estar, de repente terminás de comer y se arma un boliche. Y eso pasó el primer día. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y ahí lograste que todos los pibes que están ahí bajen la guardia, porque bueno, ya estoy en un lugar que tiene que ver conmigo, y de repente ves y hay una super pantalla. En aquella época no había pantalla, pero era una gigantografía enorme de Jesús, sí. O había buen sonido. Entonces son códigos que también tienen que ver con entrar en diálogo con la cultura del joven. Me parece que el gran ejemplo que nos da Jesús para salvarnos, para darnos vida, para hacernos plenos, es hacerse uno de nosotros. Y me parece que la clave está en que a eso lo llamamos encarnación, ¿no? Y hay que encarnar el mensaje de Jesús con los más grandes y también con los más jóvenes. Bueno, justamente como estamos hablando de los chicos más jóvenes, de los niños, de los adolescentes, queremos mencionar, ya que estamos, que este fin de semana, este 25-26 de mayo, se está llevando a cabo la Jornada Mundial de los Niños en el Estadio Olímpico en Roma, que es una jornada mundial justamente con el fin de acercar a los niños, a los jóvenes, hacia la iglesia. Y como vos explicaste, también está asociado todo lo que es el tema del deporte, la música, la reflexión espiritual. ¿Cómo explicaste acercar a los jóvenes a la iglesia mediante lo que les gusta, como contaste recién, de la fiesta? Y bueno, es algo a nivel global, incluye figuras como Gianluigi Buffon, es un futbolista. Sí.
queríamos hablar de eso, justamente como mencionaste, cómo ves esa integración de la iglesia con el deporte, la música, la cultura, todo lo que podría atraer a chicos de nuestra edad. Mira, el Papa Pablo VI hace muchos años atrás, 1960 por ahí, ni yo había nacido todavía, hace un montón de tiempo, decía que la iglesia expresa la fuerza del amor de Dios. Y del amor de Dios no queda fuera nadie. El corazón de Dios es tan grande que de una u otra forma, de alguna manera participamos de ese amor. Entonces, todo encuentro con Jesús, todo encuentro con la fe, todo encuentro con la cultura, todo encuentro con la vida, tiene que tener en cuenta las cosas que nos pasan. Estaríamos muy equivocados si yo me pongo a hablar de Jesús solamente de una perspectiva histórica, sin tener en cuenta que está vivo y tiene que ver con lo que a mí me pasa hoy y de lo que vos te está pasando hoy. Y a veces para que eso pueda pasar necesitamos de medios que hoy, o de gente, o de personajes que hoy actualizan de alguna manera la experiencia de la cultura, la experiencia de los jóvenes, o de los niños en este caso. Y bueno, vos mencionaste aquella jornada, yo tengo otra, que es la Jornada Internacional del Sentimiento. Del sentido, perdón. Que bueno, se va a hacer en el Vaticano, están invitados chicos de universidades, de escuelas. ¿Qué es lo que le da el sentido? Claro. Que cada uno en realidad va en busca de su sentido, ¿no? Claro, que también... ¿Cómo es, además, ese camino que a veces es como tan difícil, como que lo ves nublado, como que es para alguien complicado, y bueno, ¿quién te ayuda a encontrar ese sentido? ¿Cómo la iglesia nos invita a que nosotros encontremos nuestro sentido? Buenísima la pregunta. Se te complicó, pero está muy buena claro. La pregunta. Y podemos hablar 2 horas de esto. Entonces. Tiene que ver con el propósito también, un poco más, ¿no? Es muy buena. Vos sabés que el Papa, vos mencionabas antes que se dio publicidad y se dio a conocer, creo que en Netflix, un diálogo del Papa con un documental con varios jóvenes de distintas culturas, de distintas realidades. Y ahí el Papa te da como el ejemplo de cuál es el camino, que el camino es escuchar. Él propone una cosa que se llama el Pacto Educativo Global, ¿no? Para que todos nos pongamos en función de las nuevas generaciones. Y el primer punto del Pacto Educativo Global es lo primero que tenemos que hacer, quienes tenemos responsabilidades dirigenciales en este mundo, es escuchar a las nuevas generaciones. No venirle a los jóvenes a decir, tenés que hacer esto, o vos te tenés que portar de esta manera, o vos tenés que cambiar esto, sino escuchar lo que al otro le pasa, ¿no? Y creo que el sentido, y la búsqueda del sentido, que yo antes también lo mencionaba, tiene que ver con lo que más nos caracteriza como seres humanos. Es decir, buscar sentido en la vida te hace humano y te diferencia de cualquier otro ser creado. Claro. Por tanto, las cosas más lindas en la vida te pasa cuando vos sentís que eso le da sentido a tu vida, por alguna razón, y las cosas más feas que te pasan es cuando no le encontrás sentido. Más aún, si vamos a una realidad que nos duele a todos muchísimo, por ejemplo, la muerte, cuando muere alguien a quien vos querés, cuando muere alguien que vos está cerca tuyo, lo primero que nos enfrenta a la muerte es al sinsentido. ¿Qué sentido tiene esto? Claro. Más si hablamos de jóvenes, bueno, podríamos explayarnos muchos en esto. ¿Qué sentido tiene la guerra? Entonces, en un mundo tan difícil, ¿qué sentido tiene la droga? ¿No? Cuando ves que matan a tus amigos, que arruina vidas, arruina familias. Entonces, la búsqueda de nuestra existencia humana es encontrar el sentido al por qué vivo, para qué vivo, para qué estoy acá, ¿no? Entonces el Papa, un poco escuchando esta realidad tan honda del corazón humano, propone esta jornada internacional del sentido, porque ahí es donde encontramos para qué estamos en este mundo. Y no podemos ser felices si no descubrimos el sentido de nuestra propia vida. Y en el sentido de nuestra propia vida, Víctor Frank decía, cualquiera que tenga claro su porqué puede soportar cualquier cómo. Es decir, si yo tengo claro por qué vivo, por qué estoy acá, por qué hago lo que hago, los medios podrán ser más buenos o peores,
pero los voy a poder llevar adelante, porque sé a dónde voy. Y cuando eso te pasa en la vida, tenés una fortaleza impresionante, y eso es lo que tenemos que buscar en los jóvenes. Por supuesto en los grandes, pero en los jóvenes, ayudar a encontrar el sentido es ayudar a encontrar una vida de un joven que sea más fuerte, con sueños más reales, con sueños que sean posibles. Bueno, y vamos a hablar por otra parte también, justamente vamos a hablar de un libro que escribió el Papa Francisco, que se llama Nadie se salva solo. Ese libro habla acerca de los sueños en acción a partir de la exhortación. Bueno, primero que nada, lo leíste, ya que estamos hablando de libros, si nos querés recomendar alguno para jóvenes, para adolescentes. Bueno, tengo que decir la verdad, así que no lo leí. Esto queda grabado, ¿eh? Pero, Es más fácil ver una serie que empezar a leer. no, leo muchos, pero ese no, leo de Francisco, leo todo lo que escribe, Sí. pero este no lo leí. Aparte que no leía. Primero me confieso. ¿Cómo se llama, dijiste? Nadie se salva solo. Bueno, esto tiene que ver Con lo que estamos hablando, ¿no? conociendo el pensamiento del Papa. Vos encontrás sentido, y estoy seguro que el libro dice esto, encontrás sentido en la vida, no solo porque transitas un camino de autosatisfacción o de autorreferencia. Donde decís, bueno, a mí me gusta esto o esto, y ya está, ahí encontrás el sentido, porque ahí no le encontrás el sentido. Vos encontrás el sentido cuando salís de vos y vas al encuentro de los otros. Y cuando haces parte de tus sueños a otros y compartís tus sueños con otros. Y desde ese lugar entendemos la salvación no solo como algo sobrenatural, sino como una vida más plena, ¿no? Que empieza en este mundo y los que tenemos fe sabemos que nos lleva después a la eternidad. ¿Sí?